y damas y caballeros, buenas noches. Esta noche, audiencia linda, estamos ya en vivo de vuelta después de unas 3-4 semanas de vacaciones. Nos fuimos a descansar, a darle un poco de fuerza al cuerpo para poder regresar con más energía y con las pilas recargadas. Esta noche tenemos algo muy especial en el programa de hoy de Garifuna Music and Talk with DJ La Buga. Tenemos nada más y nada menos que al invitado que añorábamos tener por varios tiempo ya. Es un señor muy reconocido dentro de la comunidad garífuna. El nombre de él es Santiago Brindisi Blanco. Santiago Blanco, directamente de Nueva York, el hogar, el segundo hogar de los garífunas fuera de Centroamérica. Así es de que la ciudad más grande, que es la ciudad del Bronx en Nueva York, le da la bienvenida a todos esta noche porque estamos a través de lnbroots.com radio. lnbroots.com radio está en vivo desde Nueva York, transmitiéndonos aquí en Los Ángeles por medio de www.radiocentroamerica.com. Así es que le damos ya la bienvenida a Radio Centroamérica, quien se nos ha unido ya en cadena para este tremendo programa. Vamos a escudriñar un poco la vida de Santiago Brindisi, quien es uno de los creadores de esa gran melodía que pegó mucho con la Buga Boys, que se llama Wererule. ¿Ok? Así es que escucha hoy la vida de uno de los músicos legendarios de la diáspora garífuna guatemalteca, Santiago Blanco Brindisi, esta noche en vivo y a todo color, a través de Garifuna Music and Talk with DJ La Buga. Ajá, vemos ya. La Buga querido, el día en que yo me marché. La Buga querido, el día en que yo me marché, en mi corazón yo te llevaré. Ay, en mi corazón yo te llevaré. Fue ahí que mi madrecita escuchó mis primeros llantos. Fue ahí que mi madrecita escuchó mis primeros llantos. María, cuando yo nací, aquel lugar, cuando yo nací, aquel lugar. Fue ahí que por primera vez escuché el canto. Fue ahí que por primera vez escuché el canto de los bellos pájaros. De los bellos pájaros. Fue ahí donde yo nací, en mi corazón siempre vivirá. Fue ahí donde yo nací, en mi corazón siempre vivirá. Yo recuerdo cuando me bañaba y cuando jugaba en aquella playa. Yo recuerdo cuando me bañaba y cuando jugaba en aquella playa. En aquella playa. Mi lindo mar. En aquella playa de mi lindo mar. Qué rico familia. Nueva York. Fue ahí donde yo nací, en mi corazón. La Buga Livingston. Bienvenido. Fue ahí donde yo nací, Los Ángeles, California. Bienvenidos esta noche. yo recuerdo cuando me bañaba y cuando jugaba en aquella playa. Yo recuerdo cuando me bañaba y cuando jugaba en
aquella playa. Bueno, y con este ritmo sabroso le damos la bienvenida esta noche al señor Santiago Blanco, más conocido como Brindisi. Así es de que lo tenemos ya en la línea directamente desde Nueva York, desde el lugar muy acogedor de su hogar allá en Nueva York. Así es que la bienvenida esta noche, le damos la bienvenida al señor Brindisi. Buenas noches, ¿cómo está, don Santiago? Buenas noches. Bien, buenas noches, muchas gracias. Antes de todo, pues le quiero agradecer por esa oportunidad que me está dando, para que mucha gente sepan lo poquito que Brindisi tiene. No, gracias a Santiago. Es un verdadero honor para nosotros tenerlo aquí en nuestro programa semanal de Garifuna Music and Talk with DJ La Buga. Es un programa que está creado y está hecho para enaltecer los valores y el talento garífuna. Muchos de nuestros músicos ya han pasado por acá y pues no faltaba alguien como usted que tiene un legado muy, muy grande, un legado muy especial que nos ha dejado a través de la música plasmada en cassettes, en acetato, en lo que es el disco vinil y hoy ya recientemente grabaciones en CD. Así es de que nos vamos a conducir mucho, mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos y vamos a hacer un recuento de la vida de lo que es Santiago Blanco. Primero, antes que todo, quiero que le brinde unas palabras de bienvenida a toda la audiencia linda. Tenemos casa llena, full house esta noche. Tenemos gente en sintonía en todo Estados Unidos, desde Virginia, la Florida, hasta Nueva York, New Jersey, Los Ángeles, San Diego, donde está la comunidad grande también garífuna, allá en Houston, Texas. Bienvenidos ahí nuestros hermanos garífunas de Livingston, de Honduras también, y Honsum Balicina. Bienvenidos, welcome tonight to all of our Garifuna friends from Belize. Así es de que, don Santiago, bueno, queremos iniciar esta entrevista primero con que nos cuente un poquito acerca de sus padres, de la cuna donde nació, cómo fue su nacimiento, cómo se desarrolla Santiago en la tierra de la Buga Livingston y luego pues pasa a esta tierra del tío Sam. Bueno, mi mamá se llama Petrón Álvarez, mi papá se llma Dionisio Blanco. Nacido y crecido en la Buga, Tierra Morena. Pues en los 80s inmigré a Nueva York, siempre en busca que todos buscamos un porvenir mejor, pero en ese camino la Buga se queda, pero de mi corazón nunca sale. Igual nuestro país bello, Guatemala. Traje conmigo lo que Dios me dio, lo que es la música, y por lo cual aquí empecé a desarrollarlo. ¿Cómo da sus primeros tanes dentro de lo que es la música allá en Livingston, Santiago? Bueno, allá pues siempre con los muchachos, con nuestra lata, con nuestros tambores, pero ya acá cuando llegué, pues la Buga Boys ya estaba formado, entonces le pedí la oportunidad a ellos para yo desarrollar lo que Dios siempre me ha dado. ¿Se recuerda usted de los miembros de la Buga Boys en ese entonces? Sí, yo recuerdo, porque eso fue aproximadamente en el año 85, que la Buga Boys estaba formado con los mismos hermanos de José Baltasar, lo que es René Baltasar, Cosme Baltasar, su primo Fakiri, estaba este señor Tereso Ávila, unos primos Julie Clocker, y así sucesivamente. Excelente. No, eso realmente me hizo bajar libros ahorita que estaba mencionando los nombres de esos grandes músicos que realmente fueron a abrir brecha
en un país desconocido que fue rápidamente adoptado como la segunda patria del garífuna. Yo creo que Estados Unidos nos ha dado la oportunidad de desarrollarnos en muchas formas en las cuales en nuestro país hubiera sido un poco más difícil, tal vez no imposible, pero más difícil, y así pues ustedes poder lograr llevar su música a ser plasmada en acetato, en lo que es el disco LP, 45 revoluciones, en cassettes. En ese tiempo, cuando usted llega a Estados Unidos, estamos hablando de qué año, Brindisi. Yo llegué acá en el año 82. Wow, estaba el presidente, el señor Ronald Reagan, ¿no? Exactamente. Llegué aquí en el 82 y pues, como le decía, siempre con mi humildad me acerqué a los que tienen ese talento y juntarlo, atraerlo en uno. Vuelvo y repito, la Buga Boys fue el primer grupo garífuna en Nueva York que representó su cultura sin ninguna vergüenza. Wow, excelente. No, tremenda. Sí, porque acá había grupos hondureños. Eso no se niega. Pero ellos no tocaban punta. Ellos lo que tocaban música ya comercial, pues, ¿verdad? Merengue, balada, reggae, calipso. Por lo cual, le voy a decir algo, por eso yo saqué una melodía que se llama Guanichugo. Yo creo que usted la tiene por ahí. Sí, claro. Sí, ahí fue de que yo saqué la melodía Guanichugo, ¿verdad? Porque Guanichugo significa talento. Entonces, el garífuna, Dios le dio ese talento. Nosotros podemos sonar un merengue, nosotros podemos sonar una balada. Correcto. ¿Me entiende? Y la cantamos, ¿verdad? Sí. Y la cantamos. Es ahí la equivocación de esa gente. Ellos pensaron que, para mí, creo de que pensaron que lo que ellos tenían no le iba a servir para nada. No. Dios nunca da para no servir. Wow, excelente. Así es de que, bueno, querida audiencia linda, estamos ya en sintonía en vivo y a todo color. Tenemos en la línea a don Santiago Brindisi Blanco, un bien reconocido músico garífuna de Livingston, Guatemala, que abrió brecha en los años 80 con los grupos que realmente son inolvidables, como la Buga Boys. Ellos vinieron y pues hicieron sus grabaciones. Ellos mismos financiaron sus propias grabaciones, unas inversiones que se hacían en aquel tiempo, en tiempo de grabación, aparte de eso, masterización, ir al estudio y la reproducción de LPs. ¿Cómo estaba el mercado en ese entonces en cuanto a la venta y compra de discos LP, Brindisi? Ok, en aquel entonces, pues, nosotros que invertimos en algo que nos gusta, pero yo lo veo de otra manera. La otra manera en algo que nosotros le vamos a dejar a la juventud que viene atrás de nosotros y que nuestra cultura siga para adelante y que esa brecha no se cierre. En aquel entonces el mercado era un poco más flexible que ahora. La gente compraba su LP o su disco 45, cuando salió cassette, pues igual. Pero en el campo donde estamos ahorita, las cosas se han puesto difíciles, ¿verdad? Se han puesto difíciles en lo que es el comercio. Porque ahorita alguien viene y te compra un CD, 20 ya tienen la copia. Wow. 20 ya tienen la copia, sí, a mí, yo he tenido experiencia en eso, pero eso a mí no me va a parar, yo voy a seguir teniendo, pues, y yo voy a seguir, porque lo que más me interesa
es el mensaje. Correcto. Para la gente. No, buen punto el que ha tocado ahí, Brindisi, porque sabemos de que la inversión de dinero, de tiempo, de talento, para poder producir un álbum como el que usted produjo últimamente con el grupo Guaguía, es dinero, es inversión, es talento y es gente que está metida dentro de este proyecto para que venga una persona, compre un CD, le saque copias, empiece a venderlo por 5 o 4 o 3 dólares a sus amistades, realmente es una pérdida grande para el talento musical como el que ustedes desempeñan, ¿no? Porque realmente eso del CD y de las grabaciones de computación, de computadora, el MP3 y toda esa nueva tecnología ha venido a destruir totalmente lo que era un mercado sano, un mercado que realmente incitaba a invertir, porque uno sabía que tal vez no se iba a ser millonario, pero iba a sacar los gastos y además de eso, pues les servía como carta de presentación para que salieran contratos para viajar a otros estados o dentro del mismo Bronx en Nueva York, de ir tocando de organización en organización, porque hay muchas organizaciones garífunas que hasta hoy día contratan a diferentes grupos para diferentes tipos de eventos sociales, ¿no? Mi punto es de que yo comprendo su punto de vista en cuanto a lo que dice que no importa de que no se gane ni un centavo en las grabaciones de hoy. Yo creo que lo que es importante, y estoy muy completamente de acuerdo con usted, es de que un CD se graba, no tanto por sacarle el dinero a esa inversión, sino se graba como una carta de presentación. Es como mandar a hacer tarjetas de presentación, esas que le llaman en inglés business cards. El CD para mí es como una tarjeta de presentación para que el grupo tenga una imagen, para que la música se pueda diseminar y darse a conocer, no solamente dentro del ámbito garífuna, sino también afuera, porque usted sabe que muchas canciones han pegado fuera de lo que es el ámbito garífuna. Por ejemplo, 1, 2, 3, esa canción del grupo Guiriga Impacto, esa canción ha pegado duro y salió, aparte de lo que ya conocemos como lo que es La Sopa de Caracol, las canciones de Andy Palacio que últimamente pues han reventado en lo que es las listas, los charts internacionales de la música world music, porque pues tienen algo que ofrecer. Yo creo que la música garífuna tiene mucho que ofrecer al mundo y usted es parte de ese rompecabezas, Brindisi, porque usted es conocido y yo lo conocí como un cantautor de esa gran melodía que hizo hace varios años que se llama Guarerule, que nos gustaría escuchar. Cuéntenos un poco de esa canción que realmente le dio esa imagen a Brindisi. Ok, cuando llego aquí a este país, a los 2 meses salgo a buscar trabajo. Entonces, qué casualidad que donde yo agarraba el tren, siempre miraba a un señor esperando el mismo tren que yo voy a agarrar. Cuando llegábamos a la parada para cambiar, agarrar otro tren, también estaba el señor. Ok. Entonces, pero él siempre se me quedaba viendo y yo me le quedaba viendo. Para no alargar la plática, la entrevista, un sábado, llegué un poco tarde, él ya estaba esperando el otro tren. Entonces, cuando vengo bajando, él me dice en inglés, hey, excuse me, do you know somebody who wanna job? Me dice él. Entonces, me le quedo viendo. Entonces, le digo yo, ¿usted no es garífuna? Entonces me dice, sí, garífuna Nguya. Ah, wow. sí, garífuna Nguya. Entonces me dice él, yo te hablé en inglés, pero yo estaba al 100% que también sos garífuna. Entonces le dije yo soy garífuna de Guatemala. Entonces él me dice a mí, yo soy garífuna de Honduras. Sí.
El mismo día empecé a escribir esa historia. Como le digo, Dios no da por nada. Dios sabe cuando entrega. Es decir, que me encontré con alguien en un país desconocido. Yo no conozco Nueva York. Sí, pues. Pero me encuentro con alguien que es de la misma raza, ¿verdad? Correcto. Y con una comunicación más amplia. Ahí fue de que yo saqué Guarerule. O sea, esa es la historia de... El mensaje de la palabra Guarerule es nuestra lengua, nuestro idioma, ¿no? Exactamente. Sí, porque yo en una de las estrofas, yo digo de que tenemos que hablar lo que Dios nos ha dado bajo la luz de la luna llena. Arenga ya belida garifuna, pulesi. Bueno, abananiyo gu Guarerule licho gubungi labu que la luna. Wow, qué belleza. Wow. Sí. Esa es la historia de Guarerule. Entonces, esa fue mi primera grabación que yo hice. Digo que yo hice porque yo fui que invertí. Pensé en Gado como uno de los pioneros también músicos garífunas guatemaltecos. Gado Núñez, tremendo, sí. Sí, Gado Núñez. Entonces dije yo, voy a invitar a Gado en mi grabación para que cante 2 melodías. Él cantó, ahí fue que salió Porto Barrios y un reggae. Entonces de la mía, yo le dije que cantara Guarerule y Guanichu. Ah, excelente. Bueno, entonces, sí, sin tanta presentación, queremos dar a conocer esta canción. Ya mucha gente la conoce, pero queremos tocarla para aquellos que no la conocen. Así es que quiero que Brindisi nos presente la canción esta de Guarerule y luego regresamos con más entrevista con uno de los pioneros de la música garífuna guatemalteca dentro de lo que es el casco de Nueva York, el señor Santiago Brindisi Blanco. Así es que preséntenos la melodía con Gado Núñez. Bueno, le doy un ligate Gado Núñez y la busca Brindisi Guarerule. Ajá, qué emoción. Guarerule,
Ajá, tremendo tema. Ahí está, damas y caballeros, estamos en vivo y a todo color. Acaban de escuchar una de las melodías que realmente le dio mucha fama al grupo de La Buga Boys con Gaudio Núñez, con Brindisi. Una de las grabaciones muy tempranas que realmente fueron las que forjaron lo que es el futuro del día de hoy del garífuna en Estados Unidos. Una música que realmente no pasa de popularidad, algo que lo llevamos dentro del corazón y cada vez que la escuchamos no nos queda más que tal vez tararearla al mismo tiempo, ¿verdad? Porque la conocemos tanto. Hasta el día de hoy se escucha esta melodía allá en las radios de Puerto Barrios, allá en la Caribbean FM, en Estéreo Mar y todas estas estaciones, ¿verdad? También de la Bahía de Amatique. Así es de que tenemos en vivo y a todo color nuevamente de regreso con nosotros a Santiago Brindisi Blanco. Bienvenido, Brindisi. Gracias, gracias. Bueno, ¿cómo le pareció esta melodía, escucharla desde allá a través del teléfono? Bueno, son recuerdos inolvidables, ¿verdad? Uno se siente mejor, ¿verdad? Uno se siente satisfecho en escuchar algo que valió la pena, ese sacrificio, ese mensaje, ese don que queda atrás, porque como no venimos a quedarnos, pero tan siquiera ese algo nos va a hacer recordar. Excelentes palabras. Después de esa grabación, denos un recuento de qué es lo que vino después de Guarerule. Bueno, después de Guarerule me quedé un lapso de tiempo fuera de actividad musical, hasta que llegó el momento que me entró la patada, como decimos nosotros, de volver a hacer una grabación, porque me di cuenta de que tenía mi talento en una silla sin ningún valor. Ahí fue de que formé el grupo Guaguía. Ajá, correcto. Sí, ahí fue que formé el grupo Guaguía. También me hice responsable de los gastos. Ahí fue que sale el primer LP de Guaguía. Entonces, en esa melodía, en esa grabación, tengo una melodía que se llama Yolandita, un reggae que es tortilla de maíz, y una balada con ella que es especialmente para nuestras madres. Correcto. Está en esa está también la de Dunuru. Exactamente. Guardián Ángel, Pantalón sí. Pegado. No. Ajá. Sí, Ajá. Correcto. Excelente, Sí. bueno. Sí, pero las melodías que escribí, esas fueron las que las mencioné. Correcto, Sí, pero porque hay muchas melodías. No, está bonito, el álbum está muy delicioso, realmente un sabor totalmente diferente, pero hubo un lapso de ¿cuántos años entre Guererule y el álbum de Guaguía? Como unos 6 a 7 años. Excelente, no fue tanto tiempo, yo pensé que era más tiempo, porque Guererule salió en los 80, ¿no? Sí, en los 80. ¿Y el de Guaguía? No, más usted, yo me estoy equivocando. Sí, no, yo unos 10 años, unos 10 a 15 años. Por ahí más o menos, si no es más. Sí, si no es más. Porque la grabación de Guarerule fue en el 92. En el 92, correcto. Sí. Entonces Guaguía viene saliendo en el 2005. Ok, sí, 92, 2002, 3, 4, 5, por ahí como 13 años más o menos. Exacto. Excelente. Sí. La gente que integraba el grupo Guaguía, ¿nos podría mencionar alguno de los nombres?
sí. Oscar Cristóbal. Ujú. Bueno, los primeros músicos, Oscar Cristóbal, Thomas Billy, un blanquito. Ajá, Billy Thomas. Ajá. Sí, Billy Thomas. Baba, teníamos dos coristas, una hija de Oscar, una hija mía. Ajá. Y ese fue el primer, los primeros, y un dominicano, Héctor Lea. Correcto. Sí. Habíamos seis integrantes. Y ya de ahí, pues, los muchachos, pues, tuvieron que seguir sus estudios. Y fuimos ya cambiando integrantes cuando ya de último apareció el señor Darío Begochea. Correcto. para tomar parte, pues, en la batería y la percusión. Sí. Excelente. Sí, esa es la historia de Guaguía. Bueno, familia, bienvenidos. Esta noche estamos en vivo y a todo color a través de www.radiocentroamerica.com y también de www.lmbroots.com radio desde el Boogie Down Bronx. Así es de que estamos en cadena y a todo color esta noche con uno de los pioneros de la música garífuna, el señor Santiago Brindisi Blanco. Estamos hablando acerca de su carrera musical y también vamos a dar a conocer dentro de breves momentos 4 grabaciones que él acaba de producir, que es muy interesante, unos temas muy bonitos, muy buenos arreglos, pero no sin antes dejarlos con un poco de esta canción muy bonita. Tal vez no sea escrita por don Santiago, pero es parte del LP que ellos sacaron con el grupo Guaguía, con el grupo Nosotros, ¿no? Y esta es la canción del pájaro, de Unuru. Así es de que la vamos a tocar mientras que agarramos un poco de aliento más, tomar un poco de agua para refrescar la garganta, ya que el tiempo está muy frío y bueno, se nos arruina la voz para esos tiempos. Así es, don Santiago, así es de que quédese en la línea. Regresamos después de esta melodía con más de la historia de uno de los pioneros de la música garífuna, señor Santiago Brindisi Blanco. Aquí está con el grupo Guaguía, Tunuru. ¿Qué motea?
Anangere kule ta. Une Valenciana ni tabago. Anangere kule. Une Valenciana ni tabago. Anangere kule ma. Une Valenciana ni tabago. Anangere kule. Une Valenciana ni tabago. Bueno, estamos de vuelta, familia, estamos de vuelta. Bienvenidos esta noche. Este es su programa semanal de Garifuna Music and Talk with DJ La Buga. Esta noche un invitado muy especial, nuestro amigo el señor Santiago Brindisi Blanco, quien reside en la ciudad de los rascacielos en Nueva York, quien ha sido también alguien que ha forjado mucho el futuro de la música garífuna a través de sus grabaciones que se dieron inicio ahí por los 80, ¿no? La última parte de lo que es la década de los 80. Pero bueno, lo tenemos de vuelta aquí y queremos preguntarle, antes de adentrarnos en lo que es a los 4 nuevos temas que vamos a presentarles hoy, ¿alguna vez Brindisi tuvo la oportunidad de viajar con algún otro grupo? Han habido varios grupos garífunas de Guatemala y en Nueva York, como Garifuna Star Band, donde estaban varios de los músicos clásicos de los que conocemos, como Gadu, como Marconi, como el finado Boyo, también Darío también, y bueno, una gran lista de músicos. Sí. ¿Tuvo alguna oportunidad de andar en tour o tocando con algún otro grupo en Nueva York? Sí, tuve la oportunidad, pero no con Garifuna Star Band. Ajá. Sí. El primer grupo donde yo salgo a tocar fuera fue con un grupo que se llamó Satélite, un grupo hondureño. Wow, excelente. Satélite de Honduras, excelente. Sí, de Honduras. Ya cuando pues ya el punta empezó a reventar. Sí, ya cuando el punta empezó a reventar, hice unos viajes a Florida, hice unos viajes ahí mismo a California. Sí, y también hice unos viajes con Babis, con la Buga Boys. Excelente, con Babis, excelente, sí. En el grupo Los Satélites era de Ballesteros, ¿no? No, el grupo Satélite fue de un señor Benigno Marcial. Don Benigno Marcial. Un director muy mi respeto para él. Sí, él fue el dueño de Satélites. Y le voy a contar algo, llega un momento de que viene Rasputin, el merenguero dominicano, aquí en la tercera avenida y tercera y quinta, aquí en Manhattan, y de Honduras venía
sopa con este grupo Casabe. Ah, ya, excelente, sí. Ajá, ok, entonces viene y me dice, mira, nosotros vamos a entrar con Patti, me dice. Con Patti, la melodía de Marconi. Sí, pues, Benny Guerrero. Ok. Benny Sí, Guerrero. sí, exacto. Entonces, bueno, yo cantaba 3 melodías en garífuna y los demás, pues, lo mezclábamos ya, merengue, usted sabe cómo son esos grupitos. Empiezo a cantar Patti, y este señor, yo no sabía de que era Rasputín, y él está sentado y se me queda viendo. Ay. Y yo le había dicho a Marconi, mira, yo voy a cantar Patti en tal lugar, llega que yo te voy a presentar. Y así fue. Cuando terminamos el show, el señor que me busca y me dice a mí, mira amigo, me dice, ese lenguaje que tú estabas en que tú estabas cantando, ¿cómo se llama? Me dice. Entonces le digo yo, bueno, porque no, ¿cómo fue que me dijo? Porque me tenés embolado, pero no con licor, sino con palabras. Escucho hablar el castellano perfectamente bien, y eso, entonces yo no, ese es un dialecto. Entonces eso se me quedó y nunca se me olvidó. Y ahora que hoy en día aquel dialecto que teníamos como garífuna en Guatemala hoy en día es un idioma. Correcto. Ahí fue de que yo saqué Somos Guatemaltecos. Pero antes de hablar de esa melodía, yo quiero darle las gracias a los músicos que me dieron su apoyo para esto ser una realidad. Siempre voy a mencionar a Oscar Cristóbal, a Manny y su hijo, también al señor Cuellar, Memo Cuellar, que él participó en la grabación. Wow. Y al señor el conocido a Chocolá y a Piquet Studio. Wow, excelente. Buen reconocimiento y buena mención, porque este señor Piquet es tremendo para lo que es el ingeniero de sonido para grabación. Mis respetos para él, una persona con mucho conocimiento y con alta tecnología de punta en cuanto a grabación se refiere. Y Chocolá, ni se diga, arráncate Chocolá, y ahí vas a estar volando al aire. Sí. Entonces, presentemos las 4 nuevas melodías con las que usted quiera empezar. Denos un breve mensaje y la disparamos. Ok, podemos empezar con Somos Guatemaltecos, y le pido al oyente que le ponga mucha atención, ¿va? Que le ponga mucha atención, como había dicho, que aquel dialecto que llegó a tener ese nombre, hoy en día es un idioma en nuestro país. Ya tenemos un feriado como garífuna en Guatemala, y acá yo siempre le voy a agradecer a aquellas personas que hoy en día ya no existen, pero por ellos, todo lo que estamos viendo, gracias a ellos. Excelente. Así es de que, audiencia linda, vamos a presentar este tema original, único, aquí a través en exclusiva de lnbroots.com Radio y de Radio Centroamérica de Santiago y Digiri Blanco, más conocido como Brindisi. Somos Guatemaltecos. ¿Qué motea? Ajá. ¿Qué motea ni de un año? Ni hasta hijiru wayuna gungo.
guatemaltecos, se lo gritamos los cuatro vientos, de una raza garifuna, orgulloso estamos. Somos guatemaltecos, se lo gritamos los cuatro vientos, de una raza garifuna, orgulloso estamos. Nuestros antepasados nos hablaban nuestro dialecto cuando íbamos a la escuela, rompiendo las barreras. Aprendimos el castellano, nunca perdimos lo nuestro, para que ellos se vengan atrás, que no se muera nuestra cultura. Nuestros antepasados nos hablaban nuestro dialecto, para que ellos se vengan atrás, que no se muera nuestra cultura. Nuestros antepasados nos hablaban nuestro dialecto, para que ellos se vengan atrás, que no se muera nuestra cultura. ¡Sí ve! ¡Rompoy! Para todos aquellos paisanos garífunas que pasamos por este mismo camino, hoy en día, el garífuna están en otro campo, no importa en qué país hayamos nacido, somos garífunas. No importa de dónde vengan, bienvenidos a la vida. Aquí vamos a gozar, no importa su pobreza, no importa de dónde vengan, bienvenidos a la vida. Aquí vamos a gozar, no importa su pobreza. Guabina te apunta, guabina que le tiene, guapuya bayichiga, inepese te alu, magu mucho guala, garifuna duo, guapuya bayichiga, inepese te alu, magu mucho guala, garifuna duo, magu mucho guala, lichugu yuo. Magu mucho guala, garifuna duo, magu mucho guala, lichugu yuo. Magu mucho guala, garifuna duo, magu mucho guala, lichugu yuo. Buenas noches familia que la estén gozando con esta música de mucho agrado. Este fue el tema recién presentado aquí, algo en exclusiva de señor Santiago y Diggity Blanco, más conocido como Brindisi, quien radica allá en Nueva York. Este fue el tema Somos Guatemaltecos. Tremendo y rico tema, Brindisi, con mucho mensaje. ¿Cómo le parece? Gracias. Escuchándolo allá de aquel lado?
Sí, la escucho bien. Excelente, excelente. Bueno, que el próximo tema que viene, ¿nos podía presentarlo, por favor? Ok, el próximo tema es difícil. Esa es una melodía con mucha profundidad sentimental, porque se trata de una madre, y por lo cual lo que yo le pido a aquellos que todavía tienen una madre en vivo, que por favor, denle amor, acarícienla, trátenla bien, porque cuando el momento llega, ustedes se van a dar cuenta de lo que ustedes han llegado a perder. Aquí tenemos, es difícil. Gracias, don Santiago. Vamos a presentar esta melodía que realmente, bueno, me hizo pensar en mi querida madre, que en el día de hoy arriba a Guatemala. Ella se fue anoche a pasar las Navidades y el Año Nuevo allá, así es de que ya la extrañamos, no tenerla aquí con nosotros, así es de que yo sé que allá la va a pasar re bien en Guatemala, así es de que la disfrute, mami, que la pase bien y que ha llegado muy bien esta madrugada ya a Guatemala, ya con olor a frijolitos, con olor a corte, con olor a volcanes. Claro que sí. Bueno. Así es de que vamos a presentar esta melodía, sin antes darles la temperatura actual, 51 grados, hay frío ahí en el Bronx, Nueva York, mientras que aquí en Long Beach, California, que es el puerto más grande de Los Ángeles, 57 grados nada más de temperatura. Así es de que estamos casi igual de temperatura aquí y allá con don Santiago, allá en Nueva York. Así es de que aquí está el tema muy esperado de Santiago y Diggity Blanco, Es Difícil. ¿Qué motea? En un apretón de manos, mi madre se despedía y me decía: hijo, no venimos para siempre, pero siempre a tu lado perdurará. Es difícil aceptar perder a la mujer que me vio nacer entregándome su amor. Es incomparable el amor de mi madre. Ahora que se ha ido, no hay consuelo alguno. Nadie podrá evitar que no siga este gran amor que le tengo a mi madre, aunque no la vuelva a ver. Nadie podrá evitar que no siga este gran amor que le tengo a mi madre, aunque no la vuelva a ver. En un apretón de manos, mi madre se despedía y me decía: hijo, no venimos para siempre. A tu lado siempre perdurará. Le pedí al Señor, de rodillas le clamaba, que me diera fuerza
En mi pañuelo se secaba, como ve la lluvia secándose en la tierra, como ve la lluvia secándose en la tierra, como ve la lluvia secándose en la tierra, como ve la lluvia secándose en la tierra. Ladies and gentlemen, this is Garifuna Music and Talk with DJ La Buga. Acaban de escuchar el tema Es Difícil de Santiago y Diggity Blanco, más conocido como Brindisi. Esta noche nuestro invitado especial a través de www.lnbroots.com y radiocentroamerica.com. lnbroots.com, allá en el Boogie Down Bronx, donde tenemos sintonía total esta noche. Bienvenida nuevamente para Santiago Blanco, quien está en la línea, quien, bueno, ya se estará despidiendo después de esta melodía, con un mensaje muy especial para el joven talento de la música garífuna. Muchos de los jóvenes que están metidos en lo que es la nueva ola, el nuevo ritmo de música que ellos graban ahora, ¿no? Así de que viene un mensaje muy especial después de la siguiente melodía. Así de que la bienvenida para don Santiago para que nos presente 2 melodías más y estaremos finalizando con esta tremenda entrevista. Así es que adelante, don Santiago, con Santi. Ok, Santi, el mensaje de Santi, yo quiero bueno, yo quisiera que todo el mundo llegaría a participar, porque sabemos de que sabemos que en el mundo no todas las personas nos van a aceptar. Van a haber personas que nos van a aceptar, van a haber personas que nos van a despreciar y van a haber personas que nos van a apoyar. Pero, señores, es parte del mundo. ¿Saben qué? Lo que yo les pido, agarren eso como un chiste. La humildad nuestra nos lleva más allá que esto. Aquí tenemos Santi. Excelente, así es que adelante con Santi. Vamos ya. ¡Ajá! Añádate guaguía. Usa la luz a ti en Instagram, ¿eh? ¡Mira! ¡Qué mucha!
¿Qué mucha papi? Santi, Lita Curiricuba. Que vaya, y se abote buba. Ay, Santi, Lita Curiricuba. Que vaya, y se abote buba. Santi, Lita Curiricuba. Que vaya, y se abote buba. Ay, Santi, Lita Curiricuba. Que vaya, y se abote buba. Santi, Lita Curiricuba. Que vaya, y se abote buba. Santi, la mulerita Curiricuba. Que vaya, y se abote buba. Ni tu gallo, Anahata. Tiró Figura, Petrona Álvarez. Anata Luna Yuguro Mahu. Luego le diría un pábalo. ¿Qué mucha gallo salgo? Wow, tremendo tema también, don Santiago. Así es de que, bueno, preséntenos el último tema. Me gustó este tema, muy, muy delicioso, muy rico ese ritmo. Gracias. Antes de retirarme, pues le quiero agradecer a todos los oyentes de esta noche y aquellos que nos hace falta, pero de repente nos van a volver a escuchar. Y las gracias al Señor otra vez, Ronnie Figueroa, por esta oportunidad que me ha dado para llegar un poco más allá con nuestro talento garífuna, y le agradezco mucho a él que por ese apoyo que nos da como guatemaltecos y como garífunas. La próxima melodía se llama Volar, es algo de amor, usted ya sabe. El otro consejo que quiero darle a la juventud, que lo que queremos hacer, lo podemos hacer. Yo dije un dicho que dice que en cada escala musical hay un respeto a lo demás. Eso significa lo que tú no puedes hacer, no envidies a nadie, porque cada quien tiene diferente manera de ser. Haz lo tuyo, concéntrate en lo tuyo, que tú lo vas a hacer. Dígale no a la droga. Gracias, Ronnie, y vamos a escuchar Volar, y ahí nos despedimos, como me dice Ronnie Figueroa. Gracias, Volar. don Santiago, muy amable por brindarnos esta hora de calidad, esta hora de mucha información, de música, de recuerdos, y realmente pudimos volver a revivir esos tiempos de Guererule, una canción muy deliciosa, muy rica, que nos llena de recuerdos, especialmente a toda la gente garífuna y la gente de Puerto Barrios y la gente de Livingston, que el día de hoy, que ahorita en esta noche tenemos sintonía total allá en Guamilitu, allá en el barrio de Guamilitu. Así es de que con una temperatura de 77 grados, delicioso, rico, y 75 grados en Puerto Barrios, queremos brindarles esta próxima melodía de que se llama Volar, del señor Santiago Idigiri Blanco, más conocido como Brindisi, quien lo despedimos, le agradecemos, le damos un apretón de manos virtual al aire, y pues ojalá no sea la última, sino que haya muchas veces más que podamos encontrarnos a través de este micrófono de Garifuna Music and Talk with DJ La Buga. Feliz noche, don Santiago, y gracias por habernos brindado ese momento para acercarnos más a lo que es su persona, un gran músico y compositor guatemalteco. Garifuna. Figueroa, otra vez, gracias a usted, y no será la primera vez. Vemos ya. Ajá, aquí está. Volar, familia. Cuando estoy frente a Ayo, buen guño. recuerdo empezar de amor. Viendo la belleza de la fuga, amor, amor,
quedaron aquellos recuerdos, recuerdos quedaron en aquel lote cuando juntos vimos las gaviotas. Recuerdos quedaron en aquel lote cuando juntos vimos las gaviotas. Todo empezó en la atardecer, cuando la luna empezaba a nacer. Todo empezó un atardecer, cuando la luna empezaba a nacer. Volar encima del mar, escuchando el vaivén de las olas. Volar encima del mar, escuchando el vaivén de las olas. No sé dónde tú estarás, pero cada anochecer, cada amanecer, a Dios te pido por ti amor. Tus besos, mujer, con sabor a miel, también tu cuerpo con aroma clave. Tus besos, mujer, con sabor a miel, y tu cuerpo con aroma clave. Linda morena, tú eres para mí como las alas de las gaviotas para volar. Linda morena, tú eres para mí como las alas de las gaviotas para volar. Volar encima del mar, escuchando el vaivén de las olas. Volar encima del mar, escuchando el vaivén de las olas. Volar encima del mar, escuchando el vaivén de las olas. Ok, familia. Vamos a salir al aire ahora con el reporte semanal. Ya teníamos abandonada aquí a nuestra queridísima Budari Palacios, a quien le vamos a llamar inmediatamente vía línea landline, porque aquí la tenemos en el celular, así es de que vamos a colgarle por el celular.